Ahí está bien, sí. Una pequeña transición hasta que los niños se van a su clase. Y nosotros aquí vamos preparando el espíritu para poder recibir la palabra de vida eterna, la palabra del Señor. Y desear que si escuchamos hoy su voz, no endurecer nuestros corazones, sino preparar la tierra para que el Espíritu de Dios nos pueda hablar a través de su palabra y ejecutar su voluntad en nuestra vida. Hoy el texto principal que tenemos está en Mateo 26 y me gustaría que pudieses abrir tu Biblia ahí, en Mateo 26. Los versos que vamos a contemplar hoy, que vamos a observar, que vamos a estudiar, son los versos desde el 36 hasta el 46. Desde el verso 36, si no tienes tu Biblia y lo tienes también en la pantalla, el texto bíblico dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu buena voluntad para nosotros. Ninguno de nosotros escogió acercarse a ti, sino que siempre fue una respuesta a la gracia divina, a tu gracia, que nos atrajo a ti especial y concretamente a Jesucristo. Señor, yo te pido que hoy la congregación, todos nosotros, podamos entender tu palabra y que tu Espíritu se mueva poderosamente en nosotros, el cual es el único que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual y el único que nos puede enseñar las cosas de tu palabra, de tu doctrina. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, el texto del mensaje hoy, en esta serie que estamos cubriendo acerca de la oración, es que la oración es el medio dado por Dios para conectarnos con su voluntad. Ese es el tercer punto del mensaje y es el punto principal, y de él mismo saco también el título para hoy. La oración es el medio que nos conecta con la voluntad de Dios. Vamos a ir desgranando poco a poco el texto. Y en primer lugar, me gustaría que hoy observásemos desde el verso 36 al 46, la enorme prueba que sufrió Jesucristo, probablemente la mayor prueba que en su humanidad Él sufrió aquí en la tierra. Y hoy vamos a observar cómo la afrontó Jesucristo, el propósito de la prueba y más detalles acerca de la gran prueba del Hijo de Dios en su humanidad. El primer punto es que vamos a observar esa prueba y vamos a ver la enorme tristeza que vino también al corazón y a la vida de Jesús. Muy bien, para ponernos un poco en el contexto y en tener un poco en cuenta lo que enseña el Evangelio de Mateo, o entrar ahí en nuestro texto, Jesús primero estaba junto a sus discípulos y se encuentran en Getsemaní, que significa lagar de aceite o prensa de aceite. Es decir, probablemente Jesús se encontraba en un olivar, un cultivo de olivos, probablemente a una ladera del Monte de los Olivos. Y allí deja a 8 de sus discípulos, toma a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se los lleva a orar e interceder con él delante del Padre. Todos estos son acontecimientos previos a la muerte y crucifixión de Jesucristo. Ese es el punto de nuestro contexto. Ahora notemos nosotros cómo la palabra que nos enseña que Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 38, ahí mismo, vemos que Jesús dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La palabra griega ahí para entristecerse muy triste es perilipos, que significa que literalmente está describiendo una sensación completamente de rodeado de tristeza, cubierto de tristeza, con una tristeza sofocante que le lleva hasta la muerte. Jesús sentía una gran tristeza y una gran miseria, era aplastado por la angustia de poder, porque Jesucristo sabía que iba a morir y de qué forma iba a morir. El verso 44 en Lucas nos da más detalles en el Evangelio de Lucas y dice: y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el ámbito de la medicina, a este fenómeno muy inusual se le conoce como hematohidrosis. Y es una condición clínica real, pero muy inusual, en la que a través de niveles extremos de ansiedad, de miedo, de sufrimiento, los vasos sanguíneos capilares donde está el sudor se mezclan con sangre porque se rompen. Hasta ese punto clínico e inusual llegó Jesucristo en su sufrimiento. Y ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué hizo esto Jesucristo? ¿Por qué afrontó siendo hijo de Dios? ¿Por qué dejó su gloria, como dice Filipenses, y vino en forma de siervo? Tomó forma de hombre y no solo de hombre, sino que escogió servir. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿y cómo respondió a la prueba más grande en su vida humana, terrenal? Para contestar la primera pregunta, ¿por qué sufrió la cruz? La respuesta bíblica es breve y sencilla y muy profunda. Porque Cristo quería, buscaba y ejecutó la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y constantemente en los evangelios que muestran la vida de Jesús, vemos su convicción. Juan 6:38, ese no, lo tienes también, Álvaro, gracias. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesús se hizo hombre, tomó forma de siervo, se humilló hasta ser obediente y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él quiso hacer la voluntad del Padre. Ahora, hablando acerca de la voluntad del Padre, ¿qué es lo que nosotros sabemos acerca de la voluntad del Padre? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Tenemos un tiempo limitado. No obstante, vamos a utilizar de ese tiempo lo mejor posible para que todos nosotros podamos entender la palabra con la finalidad de aplicar y conocer más al Señor. Pero un verso que destaco hoy acerca de la voluntad del Padre es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y puede ser que ahora aquí, en nosotros, en medio nuestro, se nos venga a la mente, y ese es mi deseo. ¿Por qué entonces, si Dios siendo bueno, permitió, y su voluntad siendo buena, permitió que Cristo sufriese? Esa es una pregunta tensa, pero que no debemos de mirar para otro lado, sino poder contestarla a la luz de la palabra. ¿Por qué, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, quiso que su Hijo pasase por la cruz, muriese, sufriese, si Dios es bueno? ¿Acaso Él no quería lo mejor para su Hijo? Quiero que abramos nuestra Biblia a Isaías 52. Y no tenía pensado leerlo, pero vamos a leerlo completo. Eso es, 52, los versos finales desde el verso 13. El verso 13 dice así, una profecía acerca del Mesías. Ya sabemos que la Escritura, en el Antiguo Testamento, ley y profetas van y confluyen hacia un punto, y es hacia Cristo y el Mesías. Lo observamos ahí desde Génesis 3:15. Dice así, he aquí que mi siervo será prosperado. Aquí está hablando el siervo de Jehová, otro título que se le da a Jesucristo. Será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
quiero que nos detengamos ahí en el verso 13, en el que dice que mi siervo será prosperado. Jesucristo, mi Hijo, será prosperado. Muy bien. El verso 10 del capítulo siguiente, si lo podemos poner ahí, Álvaro, dice así. Eso es, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Dios Padre quiso quebrantar al Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación para limpieza, quitar el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A Dios le complacía que a través de la muerte del siervo, de su Hijo, Él pudiese redimir la relación con el mundo lleno de pecado, con la humanidad. Solo a través de la muerte del Cordero de Dios, del varón de dolores, del Hijo de Dios, de Jesucristo, solo a través de Él se podía tener la justificación de pecados, se podía restaurar la relación contigo y conmigo y con toda la humanidad, solo a través de la muerte de Cristo. El Espíritu Santo, que fue quien inspiró a Isaías, quiere que el lector sepa, que cada uno de nosotros sepa, que esas cosas fuertes, yo te animo a que leas ese capítulo 53, los versos previos, que esas cosas fuertes donde su cuerpo fue molido por nuestros pecados, por nuestros delitos, las leyésemos y quedasen registradas para entender que eso no fue un accidente lamentable, no fue algo que cogió por sorpresa al Padre, fue un plan divino de redención. Fue un plan desde Génesis, donde se revela el hombre y la expulsión del huerto del Edén, es decir, de la voluntad de Dios. El motivo es la rebeldía a Dios, el pecado. Y Dios sabe, y nos lo deja claro en su palabra, que la consecuencia del pecado es la muerte. Y entonces ahí vemos como el patrón de Génesis en cada una de las genealogías de Adán es, y entonces murió. Porque esa es la consecuencia del pecado. Nosotros morimos por el pecado. Muy bien, para sorpresa de algunos puede ser que wow, y esa voluntad de Dios de sujetar al Hijo a través del sufrimiento, ¿esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Sí, es buena y agradable, porque sin la muerte de Cristo no tendríamos salvación, no tendríamos vida en abundancia, no tendríamos una prosperidad de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Por favor, quiero que nos concentremos en ese verso 13 del capítulo 52. Ahí estamos, 13 en el 52, 10 en el capítulo 53. Dice, será prosperado. Será prosperado. No podemos olvidar lo que sufrió Jesucristo. Pero a pesar de eso, Dios nos dice, será prosperado. Y otra vez más, en el verso 10, vemos que en la mano de Jehová, en el capítulo 53, que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Prosperidad, sufrimiento. Y estas cosas, ¿cómo se relacionan? Cuando nosotros pensamos, oye, resulta que me encontré a Manolito y Manolito, Dios lo prosperó mucho. ¿Qué es lo que se te viene a tu mente? Probablemente nosotros pensamos, no, es que a Manolito le tocó la lotería. Es que a Manolito ya tiene, oye, está andando en Ferrari por los lunes y los miércoles tiene una tremenda camioneta. Probablemente nosotros pensamos que la prosperidad hoy en día es esto, es lo material. Y es normal porque el mundo al cual está sujeto a la voluntad del príncipe del aire, que es Satanás, sutilmente introduce eso en la sociedad. ¿Cuál es la prosperidad? ¿Qué dice Dios acerca de la prosperidad? Ay, ¿qué dice el mundo acerca de la prosperidad? Claro, el tener, el ser, el tener esto en el banco y las propiedades y el ser famoso y tener esto o aquello. ¿Es esa la prosperidad bíblica? ¿Es esa la prosperidad que sufrió Jesucristo? Sufrió, digo, tuvo la consecuencia de la prosperidad esa en su vida. ¿Es esa perspectiva bíblica o satánica? Hay gente que le da tema de decir, ay, Satanás, ay, que es que, o todo. Tranquilos, hermanos, las cosas como dice la Biblia. ¿Es esa filosofía, es ese estilo de comprensión acerca de la prosperidad bíblica o influenciada por el adversario? Hay gente incluso
que declara para su vida prosperidad con su palabra. Y la prosperidad que gana es la casa, la salud y esto y aquello. Pero ¿por qué no mejor decir, si el Señor quiere que se haga la voluntad del Padre en mi vida? Notemos esa conexión. En su mano será prosperada la voluntad del Padre. Y mi hijo, el siervo, mi siervo, será prosperado. La prosperidad, de acuerdo a como le enseña la verdad que es Dios, es en la que Dios ejecuta su voluntad en tu vida. Lo vuelvo a repetir, la prosperidad es aquella en la que Dios cumple su voluntad en tu vida. Su voluntad. Para disfrutar de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, primero debemos de sujetarnos a dicha voluntad. Hay quien quiere cosechar sin sembrar. Hay quien dice conocer a Dios sin conocer las Escrituras. Hay quien dice que declara su prosperidad sin tener en cuenta la voluntad de Dios en su vida, con un conocimiento vago y perezoso de Dios. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros es que hagamos un esfuerzo como Josué. Solamente que te esfuerces y que seas muy valiente para tener cuidado de hacer todo conforme a la ley de Moisés. No, la voluntad de Dios para nuestra vida es, bueno, si el Antiguo Testamento se escribió hace miles de años, en un idioma diferente al nuestro, y el griego, y en el Nuevo Testamento también en griego, yo debo de hacer un esfuerzo para no solo leer la palabra, para inquirir en la palabra, para investigar, para profundizar. Cuando nosotros leemos estamos cosechando el trigo, pero a ese trigo hay que molerlo, hay que trillarlo, hay que molerlo, hay que cocerlo, y entonces el pan, ya no me puedo alimentar del pan y tengo los nutrientes necesarios para mi día a día. Asimismo, si solo leo la Biblia, estoy cosechándolo y lo dejo ahí. No, yo necesito investigar, o necesito ir a través de un maestro, o de un hermano espiritual, o a través de una herramienta bíblica, para poder sacar la profundidad de la palabra. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee en alto la Escritura. Ya lo dijimos hace un par de semanas, que también lo dijo un pastor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en alto? Lee las Escrituras. La voz audible, lee las Escrituras en voz alta. Esta es la palabra de Dios. Pero hay quien quiere cosechar las bendiciones sin sembrar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay quien quiere prosperidad para su vida, pero en un límite humano, material y de salud. El siervo de Dios recibió grandes bendiciones y fue prosperado por alinearse con la voluntad del Padre. Y aquí va otra gran joya, que puede ir en contra de muchos, pero estamos confiados porque predicamos y así entendemos la palabra de Dios y esperamos no traer condenación a nuestra vida, sino explicarla y exponerla de la mejor manera posible. Ahí va otra gran joya que va en contra de muchos. Dios trabaja de cualquier forma y el sufrimiento está en sus métodos. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, Dios trabaja de muchas formas. Y el sufrimiento, el lloro, la angustia es uno de esos métodos. Ay, no, pero ¿qué tiene que ver eso si mi moralidad me dice que Dios es bueno? No puede ser. No, pero ¿cómo puede coexistir estas dos verdades, estas dos tensiones en la vida del ser humano? ¿Quiere decir esto que Dios es malo? ¿Cómo me va a trabajar con el sufrimiento, con la angustia? ¿Por qué no nos da todo de una vez si es tan bueno? Hermanos, antes de mirar a Dios y ponerle a Dios como excusa para todas las situaciones, debemos de mirar a Dios en su palabra y entender que, como dice Génesis 8:21, en una de las reflexiones del Padre, con el tema del diluvio, dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Resulta que el mundo en el que vivimos está caído, está pervertido por el pecado. Jesús nos dijo en su palabra, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nótese, en el mundo tendréis aflicción, angustia, opresión, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo, Dios mismo, nos dice que en el mundo hay opresión y angustia. No nos extrañemos si sufrimos en nuestro día opresión, angustia, a pesar de ser llamados hijos o tener el derecho de ser hijos de Dios.
Porque esta vida en sí misma tiene dolor y sufrimiento. Por eso es que Cristo vino a morir, para darnos una esperanza viva y eterna, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más lágrimas, sino que hay una eternidad junto a Dios, donde Él va a ser el luminar en cada una de nuestras vidas. Esa es la eternidad que nosotros esperamos. Pero estamos rodeados en este cuerpo terrenal y en esta vida, llenos de tristeza, de dolor y de llanto. La gran bendición es que no hay nada de lo que nosotros podamos sufrir en esta vida que sea más grande que Dios. No hay nada. Dios utiliza las circunstancias en tu vida para favor tuyo, para que te lleve delante de Él, como dice 2 Corintios, para prepararnos a confiar en Él, porque cuando nosotros aprendamos a confiar en Él independientemente de la circunstancia, entonces seremos prosperados. La prosperidad de Dios, de acuerdo a la Biblia, es saber contentarse cualquiera sea la situación, haya abundancia o escasez. Pero déjate tú que me toque la escasez, ya verás cómo me contento. No, la voluntad de Dios es estar contento. La prosperidad de Dios es la que hace la que nos hace felices. En el primer sermón, uno de los más conocidos de Jesucristo, a sus discípulos, pero también en presencia de otros que no eran discípulos y de los fariseos, Él comienza ese sermón, el Monte de los Olivos, con una cosa: bienaventurados y bienaventurados, es decir, felices, doblemente felices, muy bendecidos. Dios siempre se ha interesado en la felicidad de la humanidad, especialmente en los suyos, que son los que creen en Él. Dios quiere y se interesa como Padre genuino en la felicidad de sus hijos, bienaventurados. La prosperidad de Dios es la que nos hace felices. La prosperidad de Dios es que nosotros cada día crezcamos en el conocimiento de Él, no a nivel intelectual. Ya lo hemos explicado, la palabra griega lleva la connotación de experimental, en una relación genuina, íntima. Yo puedo decir que conozco de nombre a la madre de Jesús Guzmán, pero no la conozco íntimamente. De la misma forma, yo puedo decir que conozco a Dios y lo que dice su palabra, pero ¿conozco realmente quién es Dios a través de su palabra? La prosperidad, hermanos, se obtiene cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. La prosperidad no es solo material. La prosperidad no es solo emocional. La prosperidad principalmente es espiritual. Y de ahí se nutre, como el árbol se nutre de sus raíces, se nutre lo emocional y entonces se encuentra paz, como dice Juan 16:33. Y se nutre también las bendiciones espirituales, materiales, porque la misma palabra enseña que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. 1 entre 1.000.000 versículos acerca de eso. Ahora, habiendo expuesto la tristeza de Jesús, el deseo de Jesús de hacer la voluntad del Padre, y entendiendo un poco mejor la voluntad del Padre, llegamos a nuestro punto final, y es que la oración nos conecta con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo cuando sufrió la gran prueba de su vida terrenal? Oró a Dios. Y de hecho se llevó a 3 suyos, para no orar solo, sino apoyarse también en los que iban a ser sus hermanos, sus apóstoles, para que otros también intercediesen a favor de él delante del Señor. Jesús oró al Señor, veló en oración delante del Señor para que le ayudase a escapar de la tentación, no huir de la prueba, para que el Señor lo capacite y pueda seguir la prueba con éxito, pueda afrontarla con éxito, porque él quería hacer la voluntad del Padre. El punto clave del mensaje de hoy es que la oración es el medio a través del cual nosotros nos conectamos con la voluntad de Dios, nos alineamos con la voluntad de Dios. Este es el punto clave. La oración, como vemos en las Escrituras, tanto en Getsemaní, que es la propia oración de Jesucristo, su sentir en la oración, como en Mateo 6, y el ejemplo o el modelo de oración que él le enseña a sus discípulos, vemos algo que se repite constantemente. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero. Si yo debo tomar esta copa, la cual simboliza muchas veces los juicios de Dios, pues que yo la tome. Que no se haga mi voluntad, mi deseo, lo que yo siento en mi corazón a través de mis emociones. Por eso mi alma está muy triste hasta la muerte, sino que se haga tu voluntad.
con el paso de los años, viendo un poquito hacia atrás, yo no conozco la sociedad perfectamente hace, yo qué sé, 10 siglos, 1000 años, no lo conozco. Nosotros conocemos recientemente a lo mejor 100 años atrás, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII. Pero la realidad es que en los últimos 60 o 50 años lo que sí podemos ver es que hay una generación cada vez más afanada, en la que el ser humano lo único que quiere es el cumplimiento de su placer, ya sea de un segundo o sea de 10 minutos. El ser humano busca su placer, busca el tener, busca el ser. Hay hasta un dispositivo, que es el teléfono móvil, en el cual la gente se tira y horas viendo vídeos y viendo shorts y viendo no sé qué en esta red social y aquello y lo otro, y eso le genera dopamina. Ya vivimos en un mundo que hasta Satanás ha influenciado sutilmente para pervertir. Cada vez estamos más cegados, nos apartamos más de nuestra familia, por ende, y lo peor, nos apartamos delante de Dios. Vivimos una generación rapidísima. ¿Pero tú te crees que yo tengo una hora para orar? Ah, pero vete a ver su móvil. Y a lo mejor tiene 3 horas en TikTok o en Instagram, en YouTube. No critico nada de eso. Todos necesitamos luchar con eso. Pero oye, vivimos en una relación que parece que todo es urgente. Y que parece que es todo tan urgente que nuestra relación con Dios, si acaso, está en segundo plano. Ese no debería de ser lo que marca nuestra vida como creyentes, como hijos redimidos, como criaturas redimidas, como hijos suyos. La relación con Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Es un orden de prioridades. El deseo de prosperidad pasa por nuestra relación con Dios. Estamos llenos de necesidades, de deseos, de gustos, de placeres. Ahora tú vas a pedir un café y el café tiene 98 variedades distintas y diferentes tipos. No critico eso, no hago crítica a eso, no nos ponemos legalistas. Eso es bueno, oye, qué bendición que uno tiene un montón de cosas. Pero eso sí nos deja ver que ahora todo se centra en el egoísmo, en el yo, en el que yo quiero alimentar esto y quiero hacer lo otro y tengo hasta 98 posibilidades para un café. ¿Cuántas más para mi entretenimiento? ¿Cuántas más para que la cabeza de la familia sea separada de su familia? Para que la ayuda idónea que estabiliza su hogar sea separada de sus hijos y de su marido? Para que nuestros hijos anden conforme a la voluntad del diablo y no conforme a la voluntad de Dios, perdiendo generaciones. Puede ser que uno sea consciente o no sea consciente, pero la realidad es que la oración es el medio con el cual nosotros hablamos con Dios con la finalidad principal de conectarnos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Puede ser que más de uno piense que la oración es el medio a través del cual, oye, Dios, voy a torcer el brazo de Dios porque es que Dios tiene que cumplir mi voluntad. Yo me acerqué a Él, soy su hijo, pues yo entiendo que ahora puedo expresar mis deseos. No es así principalmente. Ah, Nico, pero entonces tú no has leído Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y entonces dónde entra eso? Podemos poner ese texto y vemos los versos anteriores y siguientes. El verso anterior y el siguiente de Salmos 37:4, ahí lo va a abrir ahora Álvaro, nos deja ver que primero debemos de confiar en el Señor. No podemos sacar ese texto. Pon todo si quieres. Eso es. Gracias, Álvaro. Verso 3, que es el anterior a ese. Confía en Jehová. Ah, la ecuación metemos confiar en Jehová. Haz el bien. Ah, el temor de Jehová, apartarnos del mal, para honrar al Señor. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La prosperidad viene de apacentarse de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ah, claro, la promesa está condicionada por deleitarse en el Señor. Y entonces quien se regocija en Él tiene sus deseos correctos alineados a la voluntad del Padre. El propósito de la oración no es doblar la voluntad de Dios, su brazo a favor nuestro, para que nos conceda nuestros planes. No, no lo es. No lo es. La oración es el medio para recibir sabiduría, para poder nosotros recibir las fuerzas como Cristo para seguir hacia adelante en la voluntad de Dios. Porque Él sabe que nuestra carne es débil, que el Espíritu está dispuesto y la sentencia de Él es velad y orad. Vais a recibir tanto inmediata como a corto, largo
a medio y largo plazo la gracia de Dios para seguir hacia adelante, para seguir de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a su bendición. Santiago 1:5 dice que el que tiene de vosotros falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Muchos de nosotros pedimos multitud de cosas y lo que más falta en la congregación es sabiduría, sabiduría. ¿Por qué nadie la pide si Dios la da abundantemente y sin reproche? Necesitamos pedir para alinearnos con la voluntad de Dios. El mismo libro en el capítulo 4 dice que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo le doy gloria a Dios porque muchos hermanos y cada vez más, yo incluido, todos crecemos juntos, pedimos, Señor, haz tu voluntad, danos sabiduría. Necesitamos temor de Jehová y conocerte para poder conducirnos en nuestros caminos. Cristo oró para conectarse con la voluntad de Dios y Lucas 22:43, leímos antes el 44, el 43 nos dice algo precioso. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y nosotros tenemos a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente tiene en su mano la gran gracia divina para seguir durante la prueba, continuar y salir exitoso y dirigirse hacia la prosperidad que es en la que Dios cumple su voluntad en su vida. ¿Y cómo? A través de la oración. Señor, ahora mismo me está costando mucho esto, pero te pido por favor que me ayudes. Yo confío en tus promesas. La oración también siempre se basa en las promesas de Dios. Confío en tu palabra, confío en tu dirección, confío en Cristo, ayúdame. Dios contesta y Dios va de acuerdo a su voluntad. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué vamos a cambiarla a la nuestra? ¿Por qué nos empeñamos en esto? El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero Dios dispone, sabe, conoce todos los pensamientos del hombre. Hay un libro del pastor Miguel Núñez que es muy bueno y lo recomiendo, que se llama Clama a mí acerca de la oración. Y él dice, si nosotros tuviésemos todas las respuestas a la oración que nosotros queremos, estaríamos peor de lo que estamos ahora. Le dio al blanco. Si nosotros estuviésemos pidiendo y nos recibiésemos todo, si mi hijo me pide un montón de cosas y yo se lo doy, yo el padre, yo diciendo, yo sé lo que le conviene. Hay veces que no le puedo dar porque sé que a lo mejor o va a pervertir su camino o se le va a desviar su atención. Lo mismo nosotros. La tendencia del cristiano es la siguiente: ora poco, entonces recibe poco. Ora poco, por lo tanto, de ese porcentaje, agradece poco. Por lo tanto, conoce poco de su relación con Dios, es consciente poco. Y como ora poco, tiende a pedir por la voluntad de Dios poco. Por lo tanto, los resultados es que se centra en lo terrenal, pudiendo ser rico espiritual y eternamente. Para acabar, nosotros debemos de traer lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, primeramente a Pedro, que era líder de los apóstoles, y le iba a enseñar a los demás. Cuando él los encuentra dormidos, le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? En los términos de Cristo, una hora era poco. ¿Una hora? Con todo el amor y conociendo que su carne es débil, esa es la cabeza que tenemos, ese es Jesucristo. No se impacienta. Con todo el amor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, puede ser que tú llegues hoy aquí y entiendas que la oración es que yo tengo un deseo de mi corazón. Y yo anhelo y llevo pidiendo por esto 20 años. Y le sigo pidiendo por el corazón de mi hijo y sigo pidiendo por esto que Dios no me ha dado y sigo pidiendo por esta. Hermano, cambia. Pide que el Señor te dé la capacidad de entender su voluntad, de aferrarte a su voluntad y de que Él ejecute su voluntad en tu vida. Porque cuando Él ejecute su voluntad de acuerdo a la palabra en tu vida, tú serás prosperado en todo lo que emprendas. Porque vas a estar caminando con Dios y Él te va a dar la sabiduría, el discernimiento de comprender las grandes riquezas en esta vida a través de la sabiduría. La palabra en Colosenses 2 nos dice que en Cristo, el misterio de Dios es revelado en Cristo. Que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Debemos de observar el gran ejemplo de Jesús, su sufrimiento, pero su convicción, su lloro, su angustia, pero la gran recompensa divina.
Y creo que la gran recompensa divina para Cristo no fue solo la exaltación del Padre, sino el agradar al Padre, el agradar al Señor. Acordemos que Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos tener una relación nueva con nuestro Creador. Debemos de saber que este mundo está lleno de maldad y de tristeza, pero Dios trabaja a través del sufrimiento. No hay nada más grande que Él. Él puede utilizar lo peor en nuestra vida a favor de Él, de su voluntad, de su reino, y siempre pensando en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, siempre en el bien. Debemos de saber que su voluntad es perfecta, es buena, agradable. Entonces la pregunta es, ¿deseo yo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Deseo esa prosperidad? Debemos de tener claro, hermanos, que la oración es el medio principalmente, entre muchas cosas, que nos conecta con la voluntad de Dios. Levántate cada mañana, Señor, haz tu voluntad. Y ayúdame, Señor, a tener clara tu palabra, a crecer para vivir de acuerdo a tu voluntad. Sí, yo sé que es difícil. Es que me levanto todos los días viendo la cara a Manolito y Manolito me tiene estresada. Bueno, Señor, dame tu gracia, dame tu voluntad, ayúdame, porque yo sé que andando de acuerdo a tu voluntad mi vida será prosperada, mi matrimonio será prosperado, mis hijos serán prosperados. Ay, pero que en el trabajo yo solo gano 1.000 euros y con esto no me da. Hermanos, contentos con lo que tenemos y tenemos sustento y abrigo. Más bien, céntrate en conocer más al Señor. Céntrate en lo que Dios tiene en tu vida y empieza a descansar en su voluntad, porque entonces tu vida será prosperada. La prosperidad viene de la voluntad de Dios, punto y se acabó. La prosperidad no es material, no es riqueza, no es esto, no es lo otro. Es la voluntad de Dios. Cuando Dios cumpla su voluntad en tu vida, serás tremendamente bendecido y prosperado. Señor Padre Santo, gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu bendición. Gracias, Señor, que tenemos, Señor, muchos medios para conectarnos contigo, principalmente dos. A través de cómo tú nos hablas, de la Escritura, de la Biblia, y a través de cómo nosotros podemos responder a través de la oración. Yo te pido que nos ayudes a hablar contigo, a conocerte, a estar, Señor, en comunión contigo. Te pido que esta congregación, que cada hermano de esta iglesia aprenda a comunicarse contigo, que aprenda a depender de ti cada día. Muchas veces, Señor, nos quedamos sin trabajo y entonces pedimos por trabajo, pero lo primero debería ser, ayúdame a estar contento en esta situación y ayúdame a darte la gloria en esta situación y entonces ayúdame con un nuevo trabajo si es tu voluntad. Ayuda a cada hermano a aprender de nuestro fiel Maestro. Y nosotros, Señor, estamos deseosos de ser discípulos, no tan solo creyentes. Ser discípulos. Primero es un discípulo, después fue un creyente. Yo te pido, Señor Padre, que todos aprendamos de esos primeros creyentes, que eran todos a una siguiendo a Jesucristo. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a cada día ponernos delante de ti para rogar que el Maestro hable, que tú hables y nosotros, sus discípulos, aprendamos y nos comprometamos contigo. Te amamos, te exaltamos, porque no hay gracia más grande que tú misma para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, gracias por estar ahí conectados. Que el Señor os bendiga. Muchas bendiciones. Nosotros aquí vamos a tener una canción más para adorar a la hermosura de Dios que tenemos y poder acabar la reunión con los anuncios y al final con las cosas que tenemos ahí que decir. Que el Señor os bendiga grandemente.